7:46, doy la bienvenida a Jorge Acaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano. Asambleísta, gracias. Buenos días, bienvenido. El presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, en términos fuertes, firmes, dijo que no van con el gobierno. En la asamblea, en cambio, las voces suyas son más suaves, más de apertura a ver qué hay. Milton, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos. A ver, mire, yo creo que Alfredo, hay una mala interpretación en ese sentido, ¿no? El Partido Social Cristiano siempre ha tenido una línea y una postura histórica de, después del análisis técnico pertinente, apoyar todo lo que crea que es positivo para que el Ecuador salga adelante y oponerse a aquello que sea nocivo. Eso sí, con altura, con respeto, sin injuria, sin mentiras y con una propuesta alternativa que creamos que es el mejor camino, ya que a nosotros no nos escogieron para criticólogos, nos escogieron para proponer soluciones a los grandes problemas que tiene el Ecuador. ¿Están o no están con el gobierno? Estamos con el gobierno en lo que sea positivo para que el Ecuador salga adelante y nos vamos a oponer de forma respetuosa y con una propuesta, lo mismo que acabo de decir, en el caso que creamos que la misma es nociva para que el pueblo ecuatoriano pueda vivir mejor. ¿Qué creen que el presidente hizo mal en las últimas horas para que se produzca, digamos, esta fricción? Ya, no lo dan en alianza, pero han venido votando juntos de alguna manera. Mire, yo creo que hay declaraciones que sin lugar a dudas han molestado a distintas bancadas, porque vamos a ser claros en esto, todos hicimos campaña por el sí, al menos los que coincidíamos en que la propuesta era buena, y después escuchábamos que nos querían endosar a ciertos sectores las derrotas, que fueron en dos preguntas básicamente. Cuando nadie propone algo en lo que no cree, peor aún cuando es su consulta. Ahí yo creo que se tienen que asumir los resultados, respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano y analizar cuáles fueron los errores que se cometieron. Si a la campaña le faltó volumen, si no se encontraron los canales de comunicación correctos, si no se determinó a tiempo que la oposición a la consulta se había enfocado en estas dos preguntas básicamente, o por ejemplo, declaraciones como la ministra de Relaciones Laborales que generaron más dudas que certeza. Ahora, sí, el gobierno sale y dice, esas dos preguntas no fueron nuestras, fueron de los partidos, del Partido Social Cristiano, del Movimiento Construye, pero bueno, la papeleta la presentó el presidente. Así es, y perdón Milton, si ese es el argumento que se va a utilizar para tapar una realidad, entonces la extradición es propuesta de Lazo. Y la reforma al COIP es propuesta nuestra. Vamos, hay que ser reales en la situación que vivimos. Muchos apoyamos el sí en las 11 preguntas. Si no se obtuvo el resultado esperado en esas dos, que a título personal, y yo no me escondo, siempre voy frontal, creo que se perdió la oportunidad de modernizar el sistema laboral ecuatoriano y de construir seguridad jurídica que permita que más inversionistas internacionales vengan al Ecuador a poner sus capitales, a generar empleo, ingresos, consumo, ventas, recaudación, desarrollo, crecimiento y progreso. ¿El presidente ganó o perdió con esta consulta? Mire, yo creo que ganó el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque le mandó un mensaje claro a quien en verdad es el gran perdedor de la misma, que es el crimen organizado, y ejerció su derecho legítimo al voto a decidir cuál cree que es el mejor camino para que el país pueda progresar. Así que el gran ganador es el pueblo ecuatoriano. Porque parecería, además, que esta vez la gente fue a votar a responder preguntas, no a calificar gestión. Esta vez el pueblo ecuatoriano supo discernir bien entre la gestión del gobierno nacional y si el contenido de la consulta le conviene o no para que el país pueda salir adelante. Y claramente tenemos una situación de inseguridad gravísima en la nación. Pero habla de madurez de la gente. Por supuesto que sí, y la gente fue a votar para que se hagan leyes que le permita, por ejemplo, a jueces y fiscales poder sentenciar con contundencia a delincuentes y al crimen organizado sobre el rol de las Fuerzas Armadas. La gente votó por su prosperidad y por eso es la gran ganadora de esta consulta electoral. Ahora, la mirada de la gente pasa del Palacio de Carondelet al Palacio Legislativo, ¿sí? Porque les va a tocar a ustedes tramitar estas 6 preguntas que van al trámite legislativo. Así es, a ver, nosotros tenemos que tramitar reformas al COIP y a la ley de extinción de dominio. Bien, acá
veamos si esto va a ir a la Comisión de Justicia o se va a crear una comisión ocasional que permita agilitar esto para que se cumpla con los tiempos que dice la ley. No ¿Qué cree usted que deba pasar? Mire, yo creo que se debe crear una comisión ocasional, sí, que permita que se le dé trámite ágil a lo que el pueblo ecuatoriano nos ha ordenado. O sea, la comisión de la consulta. Mire, muchísimas comisiones tienen muchos proyectos de ley y reformas retrasados, por lo que pasó con la muerte cruzada y etcétera. Entonces, creo yo que se debería crear una comisión ocasional que trate específicamente este tema para darle la agilidad en base a la orden que nos ha dado el pueblo ecuatoriano. Ya sabemos que después de que se publiquen los resultados, el presidente tiene 5 días para enviarlo a la Asamblea Nacional y la Asamblea tiene 60 días para tramitarlo, debatirlo y aprobarlo. ¿Usted cree que en 60 días alcanza? Yo creo que sí. Mire, aquí hay que tener la madurez política suficiente para desprenderse de intereses personales y partidistas y construir una gran agenda nacional que nos permita el desarrollo. Y el pueblo ecuatoriano nos ha dado una orden, nos ha dicho queremos que hagan esto y nosotros tenemos que cumplir en el marco de lo que dice la ley. Ahora, ¿no se le está pasando por la mente no escuchar lo que dijo la gente el domingo? Para nada, y yo no creo que ninguna bancada pueda ser tan irresponsable. ¿Estás seguro? Como para incumplir el mandato popular. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad y la clase política ecuatoriana debe demostrar la madurez necesaria de que sabe escuchar y sobre todo de que sabe recibir órdenes del 100% que vota y que manda, que es el pueblo ecuatoriano. Ahora, o dependerá del proyecto que mande el presidente. Porque el presidente tiene que establecer algunas cosas que no estaban en la papeleta. Tiempo de las penas y algunas otras cosas más que quedan a discreción del presidente. Sí, pero mire, las penas, es claro, se debe de aplicar el principio de proporcionalidad entre el delito y la condena. Ya la gente está comenzando a especular cosas que no creo que vengan al caso. Hay que tener la sensatez necesaria y la madurez para escuchar qué es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Y el pueblo votó para que hayan sentencias más duras, para que la Policía Nacional pueda tener el apoyo de las Fuerzas Armadas en la calle, en las cárceles, para que se pueda quitar los bienes que ilícitamente han podido tener los delincuentes. Para todo este tipo de cosas votó el pueblo ecuatoriano y nosotros tenemos que aplicarlo tal cual lo han decidido. Entonces, en este tema, el gobierno no debe preocuparse por el Partido Social Cristiano. No, nosotros, mire, toda la vida hemos sido un partido sensato, coherente, frontal y de argumentos, y respetuosos de la democracia. Nosotros somos una opción democrática, por lo cual nosotros vamos a colaborar para que la orden que nos ha dado el pueblo ecuatoriano se le aplique en los tiempos debidos según lo que marca la ley. Se viene una fila de juicios políticos. ¿Cuál es la posición social cristiana? ¿Cambia, por ejemplo, con respecto al tema de la fiscal general? No, nosotros hemos sido claros, no creemos que hay argumentos para ese juicio, por lo cual vamos a votar en contra. ¿Están a favor del juicio político a la canciller, por ejemplo, a la ministra Palencia? Hay que ser claros aquí. Si bien es cierto, la invasión a la embajada mexicana es injustificable, también hay que escuchar cuál es el argumento que exponen, este caso, las enjuiciadas. Yo escuché a la ministra de Gobierno decir que ella con anticipación había dicho que no quería conocer los detalles de la operación ni lo que estaba sucediendo en ese caso. Por su nacionalidad mexicana. Porque ella tenía conflicto de interés. ¿Y le parece válida ese argumento? Mire, ¿cree que le exime? Mire, es válido, pero no exime su responsabilidad política. Por eso nosotros, respetuosos y coherentes, vamos a esperar que el acusado se defienda y, por supuesto, quienes son los ponentes expongan sus argumentos. Ahora, ¿ustedes creen que el gobierno violó la embajada mexicana? Violó la embajada mexicana. ¿Había que hacerlo? El gobierno nacional incumplió tratados internacionales. También el gobierno mexicano. Ojo, existe la Convención de Viena en el 41, la Convención de Caracas, la Convención de Montevideo. Caracas en el 54, Montevideo en el 33, etcétera. Nosotros creemos que, primero,
El presidente AMLO hizo desafortunadas declaraciones interviniendo en la política interna del Ecuador, lo cual también ameritaría sanciones internacionales. Pero en el caso de lo que está sucediendo, creo que hay que agotar todos los esfuerzos para restablecer las relaciones bilaterales y para que el Ecuador no sea sancionado a nivel internacional. Ahora, nada hecho al margen de la ley está bien hecho. Bueno, este discurso que usted acaba de presentar hoy haría que el gobierno de alguna manera regrese a ver al Partido Social Cristiano y no como se está diciendo que no cuenten para nada con nosotros. Mire, parte del éxito, digámoslo así, del gobierno nacional en sus primeros meses fue la gobernabilidad. Fue el diálogo con las distintas bancadas en busca de consensos para que se puedan aprobar o reformar proyectos de ley que son de interés para que el país pueda salir adelante. Dinamitar esa gobernabilidad creo yo que no le conviene a la nación y el gobierno nacional tiene que analizar qué es lo que le conviene al país. Están con el gobierno, uno. Están con el partido, la Revolución Ciudadana, dos. Vamos a ser ¿Están con los dos o están con ninguno? Vamos a ser claros. El Partido Social Cristiano está con el pueblo ecuatoriano. Siempre, no era opción, no le pregunté. Siempre velando por sus causas y sus intereses de forma propositiva. Clarito, venga de donde venga la propuesta, nosotros la vamos a analizar técnicamente. Si es conveniente para que el Ecuador salga adelante, tendrá nuestro respaldo. Si no, tendrá nuestra oposición, pero de forma inteligente, argumentada, respetuosa y con una propuesta alternativa que creamos que es mejor para que el pueblo ecuatoriano pueda salir adelante y pueda vivir mejor. Y sí te digo algo, Milton, yo creo que es momento ya de que comencemos a exigir resultados, porque se sabía que se heredaba una crisis en materia económica, de inseguridad y de servicios públicos. Y mire, no se hizo lo que se tenía que hacer en materia de planificación para que se le dé mantenimiento a la red de transmisión, a la red de generación y distribución energéticas. Termoeléctricas tampoco se le dio el mantenimiento debido. Es decir, ya hay que comenzar a priorizar los recursos para invertirlos en aquello que es importante y que son derechos para que el pueblo ecuatoriano pueda vivir bien. Muchas gracias, asambleísta. Gracias Jorge a usted, Ataiturri. un saludo cordial para todos. Tenemos que terminar. Nos vemos mañana. Vienen las noticias locales. Tenga buen día.